Hola, espero que se encuentre muy bien. Siguiendo con nuestra serie de análisis de circuitos de corriente directa, vamos ahora a estar viendo análisis de nodos. El método de análisis de nodos se aplica de la siguiente forma. En el paso 1 se determina el número de nodos dentro de la red. En el paso 2 se escoge un nodo de referencia y se etiqueta cada uno de los nodos restantes con un valor de voltaje. Por ejemplo, V1, V2, etc. En el paso 3 aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff sobre cada nodo excepto sobre el nodo de referencia, que el nodo de referencia va a ser el nodo de referencia a tierra. Y asumimos que todas las corrientes desconocidas abandonan el nodo por cada aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. Y en el paso 4 resolvemos las ecuaciones resultantes para cada uno de los voltajes nodales. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo de la figura 8.40. En este ejemplo tenemos dos resistores R1 y R2, una fuente de poder de 24 voltios y una fuente de corriente de 1 amperio. El paso 1 y 2 se refleja en la figura 8.41, donde establecemos el nodo de referencia tierra de 0 voltios y V1. En el paso 3, que se refleja en la figura 8.42, tenemos que la corriente total que está dada por la fuente de corriente de 1 amperio sale por el nodo V1, sale y tenemos dos corrientes, I1 e I2, o sea, la corriente total sale por el nodo V1 y se divide en I1 e I2. I1 atraviesa el resistor 1 e I2 atraviesa el resistor 2. Entonces, en el paso 3, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, la corriente total I, que es igual a la corriente de la fuente de corriente, va a ser igual a I1 más I2. Ahora, la corriente 2 se relaciona con el voltaje nodal V1 mediante la ley de Ohm. Entonces, la corriente 2 que atraviesa el resistor 2 va a ser igual a VR2, el voltaje en el resistor 2 entre R2, y eso es igual al voltaje del nodo V1 con respecto a tierra entre R2. La corriente I1 también se determina por la ley de Ohm. Entonces tenemos que I1 va a ser igual al voltaje en el resistor 1 entre R1, y el voltaje en el resistor 1 va a ser igual a V1, o sea, el voltaje en el nodo V1 con referencia a tierra, menos E. Y ponemos V1 negativo, ponemos V1 positivo porque la corriente en I1, la corriente I1 atraviesa el resistor I1 y entra por el positivo de R1, y ponemos menos E negativo porque porque el resistor R1 está conectado por el polo negativo con la fuente de poder E. Entonces, al sustituir usando la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que es igual, I es igual a V menos E entre R1 más V1 entre R2, y reagrupamos. Y va a ser igual a V1 entre R1 menos E entre R1 más V1 entre R2, y eso va a ser igual a V1, que es el factor común, por 1 entre R1 más 1 entre R2 menos E entre R1. Y tenemos que V1 multiplicado por 1 entre R1 más 1 entre R2 va a ser igual a E entre R1 más la corriente total. Y, y ahora sustituimos los valores simplemente. V1, por, V1 multiplicado por 1 entre 6 ohmios más 1 entre 12 ohmios va a ser igual a 24 voltios entre 6 ohmios más 1 amperio. Entonces, V1 multiplicado por 1 entre 4 ohmios es igual a 5 amperios. Y 4 ohmios está dividiendo a V1, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, 4 por 5, 20. Entonces, V1 va a ser igual a 20 voltios. Las corrientes I1 y I2 entonces se pueden determinar usando las ecuaciones anteriores. I1 va a ser igual a V1 menos E entre R1. Eso es igual a 20 voltios menos 24 voltios entre 6 ohmios. Eso va a ser igual a menos 4 voltios entre 6 ohmios.
Eso es, entonces I1 va a ser igual a menos 6, a menos 0,66 amperios. El signo negativo indica que la corriente I1 tiene una dirección opuesta a la que aparece en la figura 8.42. E I2 la podemos calcular de la siguiente manera. I2 va a ser igual a V1 entre R2, eso es igual a 20 voltios entre 12, es igual a 20 voltios entre 12 ohmios. Entonces, I2 va a ser igual a 1,66 amperios. Muchas gracias y espero que este video les haya sido de utilidad.